El día que regresó a casa, la luz del atardecer bañaba Granada en un tono dorado, acentuando la belleza de la Alhambra que se alzaba majestuosa en la distancia. Había pasado tanto tiempo desde que lo vi por última vez. Recorrí los pasillos de nuestra casa, sintiendo un nudo en el estómago. La llegada de mi hijastro no era solo un reencuentro familiar, era un recordatorio de lo que había cambiado y lo que había permanecido oculto. Mientras preparaba la cena, mi esposo hablaba entusiasmado sobre la sorpresa que había planeado para su hijo. Una cena de bienvenida, algo especial, decía con una sonrisa amplia. Las palabras resonaban en mi mente como un eco distante. La idea me incomodaba. ¿Qué podría decirle? ¿Cómo actuaría frente a él después de tantos años? Recordé cómo solía ser su risa, cómo iluminaba cualquier habitación. Pero también recordé el silencio que había llenado los espacios vacíos entre nosotros. Cuando llegó lo vi entrar por la puerta con una mezcla de alegría y ansiedad. Su figura era más alta, sus rasgos más definidos. Un torrente de recuerdos me invadió, las tardes pasadas en el jardín, las risas compartidas y las conversaciones profundas que parecían no tener fin. Sin embargo, también estaban los momentos difíciles, cuando se marchó para vivir con su madre. La distancia había creado un vacío entre nosotros. «Hola», dijo él con una voz que aún resonaba familiar. Intenté sonreír, pero no pude evitar sentirme atrapada entre el pasado y el presente. Mi esposo nos observaba desde la cocina, ajeno a la tensión palpable en el aire. La cena fue una mezcla de risas forzadas y miradas furtivas. Cada bocado parecía pesado, como si cada palabra pronunciada fuera un recordatorio del secreto que empezaba a gestarse dentro de mí. Cuando mis ojos se encontraron con los suyos por un instante demasiado largo, sentí una corriente eléctrica recorrerme. Era solo un momento fugaz, pero bastó para encender una chispa olvidada. Después de la cena, mi esposo sugirió salir a dar un paseo por el Albaicín. Las calles empedradas estaban llenas del aroma a flores y tapas recién hechas. Mientras caminábamos juntos, traté de mantenerme al margen de mis pensamientos confusos sobre él. Sin embargo, cada rayo de luna parecía resaltar su presencia a mi lado. ¿Te gusta Granada?, preguntó él al mirar hacia las luces parpadeantes del barrio antiguo. Su voz era suave y melódica, me hizo recordar aquellos días despreocupados en los que éramos más cercanos. Es hermosa, respondí con cautela, evitando profundizar en mis emociones. El paseo terminó pronto, regresamos a casa donde mi esposo se retiró a descansar dejando solo a su hijo y a mí en el salón iluminado tenuemente por unas velas encendidas. La atmósfera se volvió densa, sentí como si estuviéramos atrapados en una burbuja donde solo existíamos nosotros dos. Entonces él rompió el silencio, han pasado muchas cosas desde entonces. Sus palabras fueron simples pero cargadas de significado. Sí, contesté mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar lo que sentía sin revelar demasiado. La noche avanzó y la tensión creció como un hilo tenso entre nosotros dos. Sabía que debía mantener las distancias emocionales, sin embargo, cada mirada compartida me hacía cuestionar esa decisión. Cuando finalmente se despidió para irse a su habitación, me quedé allí sentada en el sofá sintiendo una mezcla abrumadora de nostalgia y deseo reprimido. La casa estaba llena de ecos del pasado mientras yo enfrentaba mis propios sentimientos complicados. En ese momento comprendí que este regreso marcaría el inicio de algo inesperado, algo que podría cambiarlo todo entre nosotros tres y amenazar la aparente perfección de nuestro matrimonio. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas de la cocina, iluminando los recuerdos de un tiempo más sencillo. Preparé el desayuno con la mente en blanco, pero el eco de su risa resonaba en mis oídos. Era extraño cómo un simple regreso podía desatar una tormenta de emociones que creía enterradas. La rutina habitual se sentía diferente, como si cada gesto estuviera cargado de un significado oculto. Cuando él bajó las escaleras, una parte de mí se sintió aliviada y otra, inquieta. Llevaba una camiseta que acentuaba su figura. Me sorprendí pensando en cómo había cambiado desde la última vez que lo vi. La conexión entre nosotros parecía crecer a medida que compartíamos miradas furtivas y sonrisas cómplices. Intenté mantener la distancia emocional,
pero cada palabra intercambiada era un hilo que tejía algo más profundo. ¿Te gustaría dar un paseo por el Albaicín después del desayuno?, me preguntó con esa mirada que me hacía recordar momentos pasados. Acepté sin pensarlo demasiado, como si fuera natural. La idea de pasear por las calles empedradas y estrechas me llenó de una mezcla de emoción y temor. Durante la caminata, descubrimos intereses comunes que no sabíamos que compartíamos. Hablamos sobre libros, música y recuerdos de la infancia. Cada conversación era un puente hacia un pasado compartido que nunca habíamos explorado juntos. La atmósfera era ligera y divertida, reír juntos se sentía como un regalo inesperado. Mientras nos adentrábamos en el laberinto del barrio antiguo, me detuve frente a una pequeña tienda de cerámica. Observé cómo sus ojos brillaban al admirar las piezas artesanales expuestas. En ese instante algo cambió en el aire, el mundo exterior desapareció y solo existíamos nosotros dos. Siempre me han fascinado estas cosas, dijo él, tocando suavemente una jarra decorativa. Su voz tenía un tono melancólico que resonó en mí. No sabía que te gustaban, respondí con sinceridad. Hay muchas cosas que no sabes de mí, contestó con una sonrisa pícara. La complicidad crecía entre nosotros como una llama oculta, desafiando cualquier lógica o razón. Sin pensarlo, nuestras manos se rozaron al mismo tiempo, fue un toque ligero pero electrizante. El corazón latía con fuerza mientras nos mirábamos a los ojos, había una vulnerabilidad palpable en ese momento compartido. Fue entonces cuando nos besamos, un gesto impulsivo que sorprendió a ambos. El mundo se detuvo por un instante, todo lo demás se desvaneció mientras nuestros labios se encontraban con una suavidad inesperada. Era como si hubiéramos cruzado una línea invisible entre lo prohibido y lo deseado. Al separarnos, el aire estaba cargado de tensión y confusión. No debimos hacer eso, murmuré casi sin aliento. Lo sé, respondió él, su expresión seria contrastando con la alegría del momento anterior. El resto del paseo fue silencioso y lleno de pensamientos contradictorios. Regresamos a casa con la sensación de haber cruzado un umbral del cual no había retorno posible. La fachada perfecta del matrimonio comenzaba a agrietarse bajo el peso de lo no dicho y lo no resuelto. Esa noche, mientras mi esposo llegaba cansado del trabajo y hablaba sobre sus planes para el fin de semana, yo sonreía sin poder evitarlo, cada palabra resonaba vacía en mi mente llena de dudas e inquietudes por lo ocurrido esa tarde en Granada. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo que parecía burlarse de mi confusión interna. El aroma del café recién hecho me arrastró a la cocina, donde mi esposo ya había comenzado su rutina matutina. Su sonrisa era cálida, pero yo no podía evitar pensar en lo que había sucedido el día anterior. La conexión que había experimentado con mi hijastro seguía latente en mi mente. Mientras desayunábamos, un amigo de él llegó sin previo aviso. La puerta se abrió y una risa despreocupada llenó el ambiente, interrumpiendo mis pensamientos oscuros. Aquel joven traía consigo una energía vibrante que contrastaba con la tensión que crecía entre mi hijastro y yo. Intenté comportarme con normalidad, pero cada mirada furtiva entre nosotros era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. ¿Te apetece salir un rato?, preguntó el amigo, dirigiéndose a mi hijastro. Podemos ir al Albaicín y explorar un poco. Mi corazón se aceleró al pensar en la idea de estar juntos, aunque rodeados de otros. Pero también sabía que esa salida podría complicar aún más las cosas. No sé si es buena idea, respondió él, mirando hacia mí como si buscara aprobación o quizás una excusa para no ir. Sin embargo, no podía ser egoísta, debía proteger nuestra fachada familiar. Está bien, dije con una sonrisa forzada. Disfruten de su paseo. Mientras ellos se marchaban, una mezcla de alivio y desasosiego me invadió. La casa quedó en silencio, y el eco de sus risas aún resonaba en mis oídos. Me senté en el sofá y traté de distraerme con las tareas del hogar, pero cada momento sin él era un recordatorio del deseo prohibido que crecía dentro de mí. La tarde avanzaba lentamente cuando decidí salir al jardín para respirar aire fresco. Las flores estaban en plena floración y el aroma dulce me envolvía mientras pensaba en cómo había llegado a esta situación tan complicada. La vida parecía seguir su curso normal,
pero yo estaba atrapada en un torbellino emocional. Cuando regresaron a casa más tarde, la atmósfera era diferente. Había algo en sus miradas que me hizo sentir incómoda y emocionada al mismo tiempo. Durante la cena, los tres compartimos risas y anécdotas, pero yo solo podía concentrarme en los momentos furtivos entre mi hijastro y yo. Fue después de la cena cuando ocurrió algo inesperado. Mientras recogíamos los platos juntos, nuestras manos se rozaron accidentalmente y ese contacto envió una corriente eléctrica por todo mi cuerpo. En ese instante robado, nuestros labios se encontraron brevemente, fue un beso fugaz pero lleno de significado. El sonido del timbre interrumpió nuestro momento, era otro amigo del hijastro que había venido a recogerlo para salir nuevamente. La realidad volvió a golpearme con fuerza mientras él se apresuraba a vestirse y salir por la puerta sin mirar atrás. La noche se convirtió en un laberinto de pensamientos contradictorios mientras intentaba procesar lo sucedido. Sabía que debía mantenerme alejada de esos sentimientos peligrosos por el bien de todos nosotros, sin embargo, cada vez que pensaba en su mirada intensa o su sonrisa traviesa, el deseo regresaba más fuerte. A medida que pasaban los días, la tensión aumentaba entre nosotros como una cuerda lista para romperse. Cada encuentro se volvía más complicado, nuestros momentos juntos estaban cargados de significados ocultos e intenciones no dichas que amenazaban con desbordarse. El fin de semana llegó rápidamente y con él una invitación para pasar tiempo juntos fuera del hogar familiar. La idea me aterrorizaba y excitaba al mismo tiempo, sabía que sería un punto sin retorno si decidía aceptar esa oferta tentadora. La mañana del lunes llegó con un aire pesado. La casa, que antes parecía un refugio, se sentía como una trampa. El día anterior había sido un torbellino de emociones. Al final, la invitación a salir había resultado irresistible. Nos encontramos en un pequeño café en el barrio del Albaicín, donde las calles empedradas susurraban historias de antaño. La conversación fluyó con facilidad, pero cada palabra llevaba consigo un peso que amenazaba con aplastarnos. ¿Te gustaría dar un paseo por la Alhambra?, preguntó, su mirada fija en mis ojos. Acepté sin pensarlo, el lugar siempre había sido un símbolo de belleza y secretos. Caminamos entre los jardines, rodeados de fuentes y flores que parecían jugar a ocultar nuestros pensamientos. En ese instante la realidad se desvaneció y solo existíamos nosotros dos. La conexión era palpable, como si los muros que nos separaban se desmoronaran lentamente. En uno de esos momentos robados pasamos la noche juntos, compartiendo risas y confidencias bajo las estrellas. La luna iluminaba nuestros rostros y las sombras de la noche parecían protegernos de todo juicio exterior. Regresé a casa al amanecer, sintiendo una mezcla de alivio y culpa que me invadía. Mi esposo aún dormía cuando entré en nuestro hogar, su respiración tranquila era un recordatorio de la vida que llevaba. Sin embargo, esa vida comenzaba a parecerme vacía, como una cáscara sin contenido. La oportunidad laboral que había recibido días atrás resonaba en mi mente, un trabajo fuera de Granada podría ser mi escape. Los días siguientes transcurrieron en una especie de limbo emocional. Cada encuentro con él se volvía más intenso, cada mirada era una promesa no dicha que me mantenía despierta por las noches. La presión social y familiar se cernía sobre mí como una nube oscura, recordándome mis responsabilidades. Un sábado por la tarde, mientras organizaba unas cosas en casa, encontré una carta olvidada en un cajón. Era un recordatorio de lo que alguna vez había soñado, viajar y explorar el mundo más allá de las fronteras familiares. ¿Era posible dejar todo atrás? El dilema me consumía, mi corazón anhelaba libertad mientras mi mente luchaba con el deber. Esa noche decidí hablar con él sobre mis inquietudes. Nos encontramos en el mismo café donde todo había comenzado, el ambiente estaba cargado de tensión y expectativas no cumplidas. ¿Y si tomas esa oportunidad?, sugirió al ver mi indecisión reflejada en mi rostro. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco lejano, ¿podría realmente dejarlo todo por algo incierto? La idea me aterrorizaba y emocionaba al mismo tiempo. Mientras hablábamos noté cómo sus ojos brillaban con emoción ante la posibilidad del cambio. Pero también vi la sombra del miedo cruzar su rostro al imaginarme lejos de él.
En ese instante comprendí que nuestras decisiones estaban entrelazadas más allá del deseo físico, había algo más profundo atado a nuestra conexión. La noche avanzó y nos despedimos con una promesa silenciosa, seguiríamos encontrándonos hasta que no pudiéramos más. Sin embargo, el peso del futuro inminente se hacía cada vez más insostenible. Al regresar a casa esa noche encontré a mi esposo despierto, su mirada era inquisitiva. ¿Todo bien?, preguntó con tono casual pero penetrante. El silencio se extendió entre nosotros como una cuerda tensa lista para romperse. Al entrar en la cocina, la luz tenue resaltaba las sombras que se proyectaban en las paredes. Mi esposo seguía allí, con su taza de café en la mano, observándome. ¿Tienes algo en mente?, preguntó con un aire de preocupación. Su tono era amable, pero había una tensión subyacente que no podía ignorar. Solo estoy cansada, respondí, intentando desviar su atención. La verdad es que mi mente estaba llena de pensamientos sobre lo que había sucedido entre nosotros, el beso, la conexión inesperada. La idea de ser descubierta me mantenía en un estado constante de inquietud. Esa noche me costó dormir. Los recuerdos del día se repetían como un eco en mi cabeza. La risa compartida con mi hijastro resonaba en mis oídos, su mirada profunda me perseguía. Sabía que algo había cambiado entre nosotros, pero no podía permitir que eso se convirtiera en un problema mayor. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, recibí una visita inesperada. Un familiar llegó sin previo aviso y notó el cambio en mi comportamiento inmediato. «Te veo diferente», comentó con una sonrisa curiosa. Intenté restarle importancia a sus palabras, pero el comentario quedó flotando en el aire como una advertencia. «Solo he estado ocupada», respondí, evitando su mirada inquisitiva. La visita se alargó más de lo esperado y cada minuto se sentía como una eternidad. Cada risa y cada comentario parecían amplificar mis sentimientos ocultos hacia mi hijastro. Más tarde ese día, mientras revisaba algunos papeles en mi habitación, encontré una nota arrugada entre las páginas de un libro olvidado. Era un mensaje que había escrito hace semanas, antes de que todo comenzara: «No puedo dejar de pensar en ti». El corazón me dio un vuelco al leerlo, era un recordatorio tangible de mis deseos reprimidos. La nota no solo revelaba mis sentimientos profundos, sino también el peligro inminente que acechaba nuestra relación secreta. Sabía que cualquier desliz podría llevar a consecuencias devastadoras, el riesgo aumentaba con cada día que pasaba. El tiempo avanzaba y las tensiones crecían. Cada vez era más difícil mantener las apariencias y seguir adelante como si nada hubiera cambiado. Las miradas furtivas y los momentos robados se convertían en parte de nuestra rutina diaria. Cada encuentro era un juego peligroso que podía llevarnos a la ruina. Esa noche, después de cenar con mi esposo y el familiar visitante, decidí dar un paseo por el barrio del Albaicín para despejar mi mente. Las calles empedradas estaban silenciosas bajo la luna llena, era un lugar donde los secretos solían esconderse tras cada esquina. Mientras caminaba, recordé cómo la Alhambra siempre había sido un símbolo de belleza y misterio para mí. En su majestuosidad había encontrado consuelo durante años, pero ahora también representaba las sombras que amenazaban con envolverme. Al regresar a casa, sentí una mezcla de alivio y ansiedad al mismo tiempo. La puerta estaba abierta, entré despacio para no hacer ruido. Pero al girar hacia la sala principal, vi a mi esposo sentado allí con expresión seria. «Necesitamos hablar», dijo sin rodeos. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa pesada. Sabía que no podría escapar más tiempo a la verdad oculta detrás de mis acciones recientes. El silencio en la sala se volvió ensordecedor. La mirada de mi esposo atravesaba la distancia entre nosotros, como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. «¿Qué está pasando entre tú y él?», preguntó con un tono que dejaba poco lugar a la duda. La pregunta me golpeó y las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. La idea de que él pudiera sospechar algo me llenó de pánico. Intenté mantener la compostura, pero el sudor comenzó a acumularse en mi frente. «Nada», logré responder, sintiendo que cada letra era una traición a lo que había vivido en los últimos días. Pero su expresión no cambió, sabía que había algo más detrás de mi respuesta. Mientras intentaba articular una defensa convincente,
recordé el momento en que nuestros labios se encontraron. La vulnerabilidad compartida había encendido una chispa que ahora amenazaba con consumirlo todo. La culpa se apoderó de mí, y cada palabra que pronunciaba se sentía como un hilo más enredado en una tela de araña que apenas comenzaba a tejerse. Solo es un chico joven, continué, buscando justificar lo injustificable. Está tratando de encontrar su camino. Pero las palabras parecían vacías incluso para mí. Había algo más profundo en nuestra conexión, algo que no podía explicar sin arriesgarlo todo. Mi esposo frunció el ceño y cambió de tema abruptamente. He estado pensando en un viaje familiar, dijo como si buscara distraerme de la tensión palpable entre nosotros. Sería bueno salir un poco y reconectar. El comentario me hizo sentir como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. Un viaje significaría tiempo juntos, pero también significaría estar lejos del otro. La idea de tener que enfrentar esos días lejos del hijastro me llenó de inquietud. ¿Cuándo lo tenías planeado?, pregunté, tratando de sonar casual mientras las emociones se agolpaban dentro de mí. Este fin de semana, respondió él, sin percibir la tormenta interna que provocaba en mí. ¿Cómo podría irme sabiendo lo que estaba dejando atrás? El deseo por ese joven crecía cada día más fuerte, era como una sombra acechante detrás de cada rincón familiar. Cuando la conversación terminó y él salió para hacer algunas llamadas, me quedé sola con mis pensamientos. En ese momento crucial, el hijastro entró a la habitación con una expresión seria en su rostro. Necesito hablar contigo, dijo, y el aire se volvió denso entre nosotros. ¿Qué sucede?, pregunté, sintiendo como mi corazón latía con fuerza ante la posibilidad de otra revelación inesperada. Estoy considerando mudarme a otra ciudad, confesó con un tono grave. Las palabras resonaron como un eco vacío dentro de mí, cada sílaba era un golpe directo al centro de mis emociones conflictivas. No podía permitir que eso sucediera. No puedes irte, respondí casi instintivamente, sintiendo como el miedo se apoderaba de mí ante esa idea tan repentina. Es lo mejor para mí, insistió él, y sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y tristeza. Sabía que esta decisión afectaría todo lo que habíamos construido juntos estos días. La tensión entre nosotros creció hasta volverse palpable, las consecuencias del amor prohibido comenzaban a manifestarse con claridad aterradora. Mientras mirábamos hacia el horizonte incierto del futuro, comprendí que debíamos tomar decisiones difíciles antes de perderlo todo por completo. La decisión se cernía sobre mí como una sombra, y cada día que pasaba se tornaba más pesada. La oferta de trabajo en el extranjero era tentadora, una oportunidad que muchos desearían. Pero al mismo tiempo significaba dejar atrás todo lo que había comenzado a construir aquí, en Granada. Miré por la ventana hacia la Alhambra, su majestuosa figura reflejando un pasado glorioso y secretos ocultos. ¿Cuántos secretos más guardaría mi vida? El ambiente en casa se volvió tenso. Mi esposo parecía percibir algo en el aire, su mirada se tornó más inquisitiva y sus preguntas más frecuentes. ¿Todo bien?, preguntaba con un tono que intentaba ser casual pero que delataba su preocupación. La verdad era que todo estaba lejos de estar bien. La presión de mantener la fachada de un matrimonio perfecto me asfixiaba. Una tarde, mientras preparaba la cena, el hijastro entró en la cocina con una expresión seria. Necesitamos hablar, dijo, y mi corazón dio un vuelco. La tensión entre nosotros había alcanzado un punto crítico. Un amigo descubrió lo nuestro, continuó, sus palabras como dagas afiladas atravesando el aire. ¿Qué quieres decir con eso? La incredulidad se mezcló con el miedo en mi voz. No podía permitir que esto saliera a la luz. Dijo que si no le cuentas a tu esposo, lo hará él, respondió con una calma que contrastaba con mi creciente pánico. La idea de ser descubierta me aterrorizaba. Todo lo que había querido proteger podría desmoronarse en un instante. Un susurro de desesperación me llevó a considerar la oferta de trabajo como una salida. Pero, ¿realmente estaba lista para dejarlo todo atrás? Los días pasaron y la presión aumentó aún más cuando recibí una llamada del reclutador extranjero. Es ahora o nunca, insistió él, y mis pensamientos comenzaron a girar alrededor de esa posibilidad como un torbellino.
Mientras tanto, las interacciones con mi esposo se volvieron cada vez más cargadas de tensión. Su sonrisa forzada intentaba ocultar su inquietud, las cenas transcurrían en un silencio incómodo y lleno de miradas furtivas. En un momento de desesperación y confusión, decidí salir a caminar por las calles del Albaicín. Las calles empedradas parecían susurrar historias antiguas mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. ¿Qué harías si tuvieras que elegir?, me pregunté a mí misma repetidamente. Al regresar a casa esa noche me encontré con el hijastro esperándome en el salón. No puedo seguir así, dijo con voz temblorosa. Debo saber qué quieres realmente. El peso de su pregunta cayó sobre mí como una losa, cada palabra resonaba en mi mente mientras trataba de encontrar una respuesta adecuada. Lo quiero todo, murmuré finalmente, aunque sabía que eso era imposible. Entonces tenemos que actuar antes de que sea demasiado tarde, sugirió él, e inmediatamente sentí como esas palabras encendían algo dentro de mí, una chispa de esperanza mezclada con el miedo al abismo al que nos dirigíamos. La noche avanzó sin descanso mientras discutíamos nuestros próximos pasos, cada opción parecía llevarnos más cerca del precipicio. Cuando finalmente decidimos dar un paso hacia lo desconocido, la puerta se abrió abruptamente y entró mi esposo sin previo aviso. Sus ojos escudriñaron la escena, yo al borde del sofá y el hijastro frente a mí. El silencio fue ensordecedor, todos los secretos estaban al borde de salir a la luz y no había vuelta atrás posible. El silencio se volvió pesado en la habitación. Mi esposo, con su mirada inquisitiva, no necesitaba palabras para expresar su desconfianza. La tensión era palpable, el aire estaba cargado de secretos y decisiones no tomadas. El hijastro se mantuvo en pie, como una estatua de piedra, incapaz de moverse o hablar. Era un momento que había temido y anhelado al mismo tiempo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó mi esposo con un tono que no admitía respuestas. Ambos miramos al hijastro, pero él no respondió. Su expresión era una mezcla de sorpresa y culpa, reflejando la confusión que ambos sentíamos. En ese instante todo lo que habíamos construido se tambaleó al borde del abismo. No es lo que parece, logré articular, aunque sabía que mis palabras sonaban vacías. El esposo frunció el ceño cruzando los brazos sobre su pecho. Era un gesto defensivo que me hizo sentir aún más atrapada. La fachada de nuestro matrimonio perfecto comenzaba a resquebrajarse, y yo era consciente de ello. ¿Entonces qué es?, insistió él, su voz más firme ahora. ¿Por qué están tan cerca? Las imágenes del pasado regresaron a mí, las risas compartidas, los momentos robados en la penumbra de la noche. Todo lo que había intentado enterrar ahora resurgía con fuerza. Estábamos hablando de cosas triviales, dije con una voz que sonó más débil de lo que pretendía. No hay nada entre nosotros. El hijastro finalmente habló, su voz apenas un susurro, deberías decirle la verdad. Las palabras resonaron en mí como un eco aterrador. ¿La verdad? ¿Qué verdad? La verdad sobre los sentimientos ocultos que habían crecido entre nosotros como malas hierbas en un jardín descuidado. La verdad sobre cómo cada mirada compartida había encendido una chispa peligrosa. Mi esposo se volvió hacia el hijastro con furia contenida. ¿Qué sabes tú de ella? No tienes idea de lo que está en juego aquí. El ambiente se tornó aún más tenso, cada palabra parecía afilar el cuchillo del conflicto inminente. Me sentí como si estuviera atrapada entre dos mundos, uno donde las expectativas sociales dictaban mi vida y otro donde el deseo me empujaba hacia lo prohibido. En medio del caos emocional, el hijastro dio un paso adelante. Voy a mudarme a otra ciudad pronto. La revelación fue como un balde de agua fría. Todo lo que había construido estaba a punto de desmoronarse ante mis ojos. La idea de perderlo me llenó de pánico, pero también había una extraña sensación de alivio al saber que podría salir del laberinto en el que me encontraba atrapada. ¿Por qué no me dijiste antes?, pregunté sintiendo como la desesperación comenzaba a tomar control sobre mí. Él bajó la mirada y murmuró, no quería complicar las cosas más de lo que ya están. Mi esposo interrumpió nuestra conversación. ¿Y qué piensas hacer ahora? Ambos nos miramos, sabiendo que cualquier decisión tendría consecuencias irreversibles.
El futuro parecía oscuro e incierto, cada camino llevaba consigo una carga pesada y dolorosa. La puerta se cerró tras mí cuando salí al balcón para respirar aire fresco. Las luces de Granada brillaban tenuemente en la distancia, reflejando mi confusión interna. Mientras contemplaba la Alhambra iluminada por la luna, comprendí que las decisiones tomadas esa noche cambiarían mi vida para siempre. Un ruido detrás de mí rompió el silencio, volví a entrar y vi a mi esposo sosteniendo algo en sus manos. Una nota desgastada por el tiempo y marcada por mis propios secretos olvidados.